Muy buenas tardes. Vamos a empezar este observatorio de economía global de la Escuela de Organización Industrial. Hoy vamos a hablar de nuevo de la crisis energética en Europa, de sus implicaciones económicas. En el anterior observatorio tuvimos la oportunidad de hablar de la crisis energética, pero desde la perspectiva de las empresas en el sector energético y de la política industrial en España. Y hoy tenemos aquí a dos grandes economistas que ahora presentaré para hablar precisamente de los efectos desde el punto de vista económico, de la política económica, también de lo que son el diseño de las regulaciones para hacer frente, o de las medidas de política económica para hacer frente a esta crisis energética. Y como decía, pues nos acompañan dos grandes expertos, dos grandes economistas, Natalia Fabra, que es catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Carlos III de Madrid. También tiene muchos otros cargos, como habéis podido ver en la presentación que hemos hecho en la página web. Tenéis una breve reseña bibliográfica, pero me gustaría destacar que es consejera independiente de Enagas y presidenta de la European Association for Research in Industrial Economics. Y Ángel Gavilán, que actualmente es el director general de Economía del Banco de España. También ha sido muchas cosas. Yo he tenido la suerte de compartir con él la colaboración en BBVA Research y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento a Ángel por todo lo que hace e hizo cuando estaba con nosotros. Bueno, y sin más, pues pasamos, como siempre, a este primer bloque en el que vamos a tener una conversación. Básicamente van a tener una conversación entre ellos dos, con una serie de preguntas que yo os voy a ir haciendo y luego ya en la segunda parte pues pasaremos a contestar a las preguntas de la audiencia que nos está siguiendo, o bien en formato presencial o bien sobre todo en formato híbrido. Si te parece, Natalia, empezamos por ti. Me gustaría hacerlo hablando de la crisis energética, de los mecanismos de transmisión de la misma. Y en concreto me gustaría saber en qué medida piensas que ha contribuido el diseño de los mercados, particularmente del mercado de la electricidad, al aumento de precios de la electricidad y, por lo tanto, al aumento de la inflación, que ha sido y sigue siendo todavía el gran problema al que nos enfrentamos. Muy bien, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo esta conversación contigo, Rafael, y con Ángel. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con la pregunta, con lo que está implícito en la propia pregunta. El último dato de inflación en Europa, octubre, 10,6%, de los cuales 4,5% corresponden directamente al aumento de los precios de la energía, principalmente gas y electricidad. Estamos ante una inflación provocada en buena parte por el aumento de los precios de energía que afectan directamente a la inflación, pero que también vemos cómo están afectando a la inflación subyacente, porque absolutamente todos los bienes y servicios que consumimos pues también consumen energía y el coste energético se ha acabado traspasando al precio de resto de bienes y servicios de la economía. Por lo tanto, incluso la importancia del encarecimiento de la energía sobre su impacto sobre la inflación es muy superior a ese 44% que supone en el total. ¿En qué medida esto ha sido provocado por un problema de diseño regulatorio? Bueno, yo creo que de una manera muy directa y muy importante. El origen de la crisis está, como todos sabéis, en las restricciones en la oferta de gas provocadas por el conflicto en Ucrania, cuyos efectos se empezaron a manifestar mucho antes del propio estallido de la guerra, porque vimos como Gazprom ya estaba actuando en los mercados energéticos en Europa, no llenando los almacenamientos, restringiendo la oferta de gas y, por lo tanto, provocando un encarecimiento de los precios del gas mucho antes de que viéramos cómo efectivamente estallaba la guerra en Ucrania. Los aumentos del precio del gas fueron muy rápidos
Para que nos hagamos una idea, los precios medios del gas se sitúan en torno a 17, 18, 19 euros megavatio hora. Bueno, pues este verano hemos visto cómo ese mismo gas estaba cotizando a 300 euros el megavatio hora. Por cierto, dato de última hora, parece ser que Rusia ha anunciado que posiblemente va a restringir el suministro de gas a través del último gasoducto por el que estaba transportando gas desde Rusia, el suministro a través de Ucrania. Por lo tanto, los problemas de falta de suministro ruso continúan y se agravan, y eso está haciendo pues, que desde los 300 euros a los que cotizaba el gas este verano, los precios hayan caído, pero con una fortísima volatilidad. En estos momentos cotizan a 100 euros, la semana que viene veremos a qué cotizan. Y esa volatilidad y ese fortísimo incremento en los precios del gas se ha trasladado de manera directa a los precios de la electricidad por el diseño de los mercados eléctricos. El gas representa una parte importante, pero aún así una fracción de la generación de electricidad. En España, en términos históricos, viene a rondar el 20%, este año ha aumentado en torno a un 30%, pero quiere decir que ese realmente es el único input cuyo coste ha aumentado, y sin embargo estamos pagando toda la electricidad por un efecto del diseño del mercado eléctrico a ese precio inflado, que realmente lo que está reflejando no es el coste de producir la electricidad en España, sino el coste de producir la electricidad en las centrales de ciclo combinado, cuyo coste ha aumentado de manera muy clara por el encarecimiento del gas y también por el encarecimiento de los precios del CO2. Por lo tanto, sí, estamos ante un problema en parte regulatorio, porque estamos pagando las energías renovables, alguna parte de ellas, no a todas, porque hay algunas energías renovables que son retribuidas a través de otro tipo de precios fijos, pero una buena parte de las energías renovables, a las centrales nucleares y a las centrales hidroeléctricas, a precios que en estos momentos están, por efecto del mecanismo ibérico, en el entorno de, en media, 150 a 160 euros megavatio hora, pero que han llegado a estar a precios muy superiores, que en definitiva multiplican por 4 y por 5 los precios medios del mercado eléctrico español, en torno a los 45 euros megavatio hora, y que por lo tanto multiplican por 4, por 5, por 6 y por 7 los propios costes de esas centrales. Por lo tanto, estamos ante una inflación de costes y también estamos ante una inflación regulatoria, porque parte del aumento de esos costes, parte del aumento de esos precios no refleja exclusivamente un aumento de costes, sino que también refleja un aumento de los márgenes empresariales, un aumento de los beneficios de esas empresas que producen electricidad sin recurrir al gas y que, sin embargo, están vendiendo la electricidad a precio de gas. Bueno, volveremos luego sobre esto porque me abre algunas cuestiones que te quería plantear, pero déjame, Natalia, que antes le pregunte a Ángel, bueno, y todos estos efectos que vemos sobre el mercado eléctrico, ¿qué consecuencias tienen sobre la actividad económica? Natalia hablaba mucho de Europa, pero estos mecanismos de transmisión que van de los mercados de la energía en general a la actividad económica, ¿cómo operan en España, ¿no? ¿Qué visión tenéis en el Banco de España? Muy bien, muy bien. Antes de nada, como Natalia, quería agradeceros la invitación para participar en este foro. Ciertamente es un tema que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? y que está de total actualidad. Y bueno, por dar algunos detalles más sobre... En realidad Natalia ya ha tocado muchos de los canales y de los mecanismos, pero por concretarlos también y aportar algunas cifras. La crisis energética, y para visualizar la crisis energética quizás lo más claro y lo más intuitivo es ver la crisis energética a partir de la guerra en Ucrania, ¿no? De la invasión rusa en Ucrania, pues afecta a la economía a través de varios canales, y los tres quizá más importantes, los cuatro más importantes son el canal comercial vía cantidades, racionamiento de gas, el canal comercial vía precios, el impacto que tiene sobre los precios de la energía, el canal confianza e incertidumbre, ¿no? Y el canal financiero. Entonces, el canal comercial vía cantidades pues es bastante obvio. Yo creo que a estas alturas ya todos nosotros conocemos que afecta a distintas economías de manera muy diferente y en función de la exposición a los flujos comerciales de gas de Rusia, ¿no? Como sabemos, a nivel del área del euro, las importaciones rusas de gas eran un total de un 40% del total. En la economía española no llegan al 10%, pero en la economía alemana, por ejemplo, llegan al 50%.
mundo. Entonces, el hecho de que con la invasión rusa de Ucrania, incluso antes, ¿no? ya se empezaban a ver disrupciones en estos flujos de gas, tiene un efecto directo y bastante importante sobre la actividad, que depende en gran medida de la capacidad que tienen las empresas, los sectores, las economías para sustituir estas fuentes de energía por otras alternativas o simplemente por mejorar la eficiencia, ¿no? La eficiencia energética. Entonces, en este sentido, tratando de cuantificar exactamente la relevancia de este canal comercial vía cantidades, en el Banco de España publicamos a finales de mayo un trabajo que básicamente, a través de un modelo de equilibrio general que considera múltiples países, múltiples sectores y las interrelaciones entre todos ellos vía input y vía output, estimábamos cuál era el impacto asimétrico, de nuevo, por sectores y por países, de un corte en el suministro de energía, no solo gas, sino también petróleo ruso hacia Europa. La conclusión de ese trabajo fue que la economía española, de nuevo, porque los flujos procedentes de Rusia son relativamente limitados, de nuevo estoy hablando solo de los impactos vía cantidades, el impacto en términos de PIB de un corte total del suministro podía ascender, dependiendo de las elasticidades de sustitución, a entre 0,8 puntos porcentuales y 1,4 puntos porcentuales, un impacto en el primer año, ¿no? que obviamente es el año más difícil de sustituir este input, y sin embargo en el caso de Alemania pues el impacto era más del doble, dependiendo de las elasticidades de sustitución podía estar entre 2 y 3,5 puntos porcentuales al cabo del primer año. Bueno, esto en cuanto al canal comercial. De hecho, a veces los modelos nos ilustran mecanismos que diseñas un modelo pensando en capturar ciertos mecanismos y algunas veces te ilustran mecanismos de equilibrio general que no estabas considerando, ¿no? Como un a priori. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados que nos llamó más la atención fue, oye, si cuando se corta el suministro de gas ruso hacia Europa, el PIB de la economía europea y en particular de la economía alemana cae muy significativamente. Como sabemos el efecto de arrastre que tiene la economía europea sobre la economía española por todo el canal comercial, ¿cómo es posible que la economía española no caiga tanto o caiga tanto menos, ¿no? como estimamos? Y en parte, y ya hay evidencia anecdótica de algunas empresas españolas que están asentadas en distintas geografías, en parte lo que descubrimos con el modelo, lo que nos decía el modelo, es que el hecho de que la energía y en particular el gas y se reaccione en economías como Alemania o como Italia va a provocar que parte de la producción que se hace en esas economías se traiga a España. Igual que también habrá parte de la producción que se hace en España que se lleve a otras economías donde la energía es más barata, en cierto sentido, en términos relativos, la economía española se va a ver beneficiada por este shock, de nuevo, vía cantidades. Bueno, luego está el shock vía precios, ya lo ha mencionado Natalia, yo creo que hablaremos sobre él insistentemente a lo largo de la presentación. Bueno, hay un canal directo que es el peso de la energía sobre sobre todo los inputs intermedios, pero luego evidentemente sobre los precios de consumo. Ahí, independientemente de que la economía española no esté muy expuesta vía cantidades, pues como tenemos que comprar los inputs en los mismos mercados, es verdad que los mercados del gas, como sabemos ya, o estamos aprendiendo, porque esto para los economistas macro genéricos como nosotros, hay muchas particularidades de los mercados de la energía, eléctricos y de gas que estamos descubriendo, y en particular porque los mercados del gas están fragmentados, ¿no? Está el mercado de gas europeo, está el mercado de gas español, está el mercado de gas americano, y las dinámicas de precios son en algunos casos muy diferentes, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una escasez global de gas, ¿no? dado esta perturbación en los suministros de gas ruso, hace que el precio del gas incremente en términos generales, al menos en Europa, y esto pues se traduce a inflación. La energía en el IAPC español pesa prácticamente un 12%, que es un punto porcentual más de lo que pesa en el conjunto del área del euro. Por eso también el impacto en la inflación española de un aumento del precio de la energía es significativo, y al margen de los efectos indirectos, ¿no? Como ha mencionado Natalia, son importantes, los estamos estudiando sistemáticamente en el banco. Y una aproximación que tenemos con distintos modelos es que aproximadamente, aunque el impacto directo es el que mencionabas, el impacto indirecto podría llegar al entorno del 75%, ¿no? O sea, el impacto, la energía tiene un impacto directo sobre la cesta de bienes y consumos, la gasolina, el gas y demás, pero esto se traslada también a los costes de producción de las empresas y ellos lo trasladan a los precios de sus productos, a elementos de la inflación subyacente, y al final sería prácticamente un 75%.
Bueno, eso en cuanto al canal de inflación. Y aquí es muy importante destacar, y has hablado, por ejemplo, de márgenes, seguramente hablaremos más adelante. Bueno, y es una conversación que no la vamos a acabar, ya lo anticipo. Como muchas otras, Ángel. Como muchas otras, no, pero uno de los temas en los que nosotros insistimos es que los precios que se están encareciendo de forma muy significativa y de forma muy generalizada son fundamentalmente los precios de bienes que la economía española y gran parte de la europea importa. Entonces es un shock negativo en los términos de intercambio, es un empobrecimiento relativo de la economía española, ¿no? Eso el canal vía precios. Y luego, bueno, por terminar ya, está el canal confianza e incertidumbre, pues todas las dudas que genera la posibilidad de que haya que establecer cortes de suministro en algunas economías europeas, las dudas que esto genera sobre la actividad y por lo tanto sobre mi voluntad de consumir y de invertir, pues tiene una incidencia negativa en el PIB. En marzo, es difícil algunas veces segmentar exactamente cuánto de la caída del PIB o del deterioro en las dinámicas de la actividad se debe a cada uno de estos canales, porque como están todos interrelacionados, pues es muy difícil identificarlo. En marzo, en nuestro informe trimestral de abril hicimos este ejercicio y asociamos un deterioro en la senda de crecimiento del PIB español en 2022 de 6 décimas, asociados simplemente al canal confianza e incertidumbre. Como sabéis, los indicadores PMI, los indicadores de confianza de los hogares cayeron muy bruscamente entonces, tampoco se han recuperado desde entonces, y esto pues incide negativamente en las dinámicas de consumo y de inversión. Muy bien, pues nos hablaba Natalia del efecto sobre los precios, también Ángel, pero bueno, ¿qué medidas os están tomando, Natalia, para paliar estos efectos del encarecimiento del precio del gas, que parece que es el que está fundamentalmente detrás de este shock energético? Bueno, pues efectivamente los Estados miembros están tomando medidas de distinta naturaleza. La mayor parte de ellas implican transferencias de rentas muy importantes y vemos como, en definitiva, también hay una capacidad muy asimétrica entre los Estados miembros para permitir que los hogares y las industrias pues, se vean menos afectados por el encarecimiento del gas. Pero lo cierto es que la Comisión Europea muy recientemente se ha circulado un non-paper en el que parece que ya se decide por poner un price cap a los precios del gas. Parece ser que va a tomar la forma de un price cap sobre los mercados de futuros del TTF, la bolsa holandesa, en concreto el contrato month ahead. La idea es que limitando los precios a futuro pues acabe también teniendo un impacto sobre los precios spot, al parecer, y no se conocen todavía los detalles. Se va a tratar de un price cap que se va a activar siempre que los precios del gas superen un cierto límite y que estén desconectados de los precios del gas en el resto de los mercados internacionales. Está por ver las medidas que finalmente se adopten. A mí esta medida me parece correcto actuar sobre los mercados del gas. Creo que se está produciendo una cierta competencia en la medida que todos los Estados miembros intentan aprovisionarse del gas, un gas que puede ser escaso de cara al invierno, y se produce lo que puede ser produce a veces una competencia desleal por la reducción de los impuestos, a ver qué comunidad autónoma o a ver qué país atrae más inversiones. Pues aquí se puede estar produciendo un efecto similar, a ver qué país está dispuesto a pagar más por tener los aprovisionamientos de gas y las reservas de gas llenas. Es un efecto perverso, entonces me parece adecuado que la Comisión Europea adopte medidas para intentar paliar esa carrera por hacerse con ese gas escaso. Creo que el price cap puede ser una medida adecuada que no solo contribuye a reducir el precio del gas, sino también por efecto del diseño del mercado eléctrico para reducir los precios de la electricidad. Pero me produce cierta preocupación que la medida afecte solo a los mercados mayoristas, en concreto al TTF, porque se puede producir una consecuencia, desde luego, no deseada, y es que se reduzca la liquidez de estos mercados porque las transacciones escapen hacia los mercados bilaterales, hacia los mercados
over the counter y por lo tanto no consigamos el efecto deseado, que es la reducción del precio del gas, sino el efecto no deseado, que es la reducción de la liquidez en los mercados que son más transparentes, que son los mercados mayoristas. Junto con un grupo de economistas europeos, expertos en temas de regulación y de economía de la energía, estamos teniendo ciertas reuniones online y entre todos pues, decidimos escribir esta carta abierta o digamos, manifiesto exponiendo lo que consideramos que podría ser un paquete de medidas adecuado que contribuiría a reducir los precios del gas en Europa y también a mejorar las condiciones de seguridad energética, y este paquete pues, estaría compuesto de 3 medidas que creemos que son muy complementarias entre sí. Uno de ellos es un price cap, pero que no afecte únicamente a los mercados mayoristas, que por lo tanto evite que se produzca este vaciado de la liquidez de los mercados mayoristas, unido con objetivos vinculantes de reducción del consumo de gas en los distintos Estados miembros, con excepciones que se podrían activar para países como es el caso de España y Portugal, en los que la reducción del consumo de gas no implicaría necesariamente que podría haber más gas disponible para el resto de los Estados miembros por un problema de capacidad de interconexión, y en los que exactamente por lo mismo que estaba diciendo Ángel, una reducción del consumo de gas no necesariamente implicaría una reducción de los precios del gas en los mercados europeos. Ángel estaba aludiendo al hecho de que los precios del MIDGAS, es decir, de la bolsa ibérica, en estos momentos están cotizando a 50 euros megavatio hora cuando el TTF está cotizando a 100 euros megavatio hora. Es un reflejo de que en España tenemos una capacidad muy importante de regasificación, es decir, de traer gas de terceros países, y ese gas que nos entra difícilmente puede salir, porque de poder salir se produciría una convergencia entre los precios del TTF y del MIRGAS, convergencia que no se está produciendo. Bueno, decía, esa es otra pata muy importante del paquete que proponemos, y una tercera pata también muy importante es que los Estados miembros pongan en marcha políticas de ahorro energético que intenten preservar esa señal de precios, esa señal marginal, y discutimos e intentamos describir con cierta claridad cómo a través de lo que se conocen como políticas de precios no lineales conseguimos, por una parte, reducir el precio medio del gas que se paga al tiempo que estamos manteniendo la señal de precios marginal, para que los hogares y la industria, a pesar de estar pagando un precio del gas por debajo del precio que resultaría del precio del mercado, pues tengan esos incentivos para ahorrar. Es decir, que, por ejemplo, tengan un consumo base que se puede establecer, por ejemplo, en función del consumo del año anterior, un consumo base que puedan pagar a precios reducidos del gas, pero que si consumen menos que el consumo base o si consumen más, es decir, esa unidad adicional de consumo, pues se enfrente a lo que serían realmente los precios del gas en los mercados internacionales para mantener ese incentivo al consumo. Es decir, que estamos reduciendo la demanda de gas, con lo cual contribuimos a reducir los precios, estamos preservando los incentivos adecuados para el ahorro, y a la vez estamos atacando desde el lado de la oferta con una imposición de un price cap que evite esa, digamos, competencia desleal que está inflando de manera artificial los precios del gas más allá de lo que serían unos precios de escasez. La cuestión es que mientras estamos discutiendo todo este diseño de medidas, etcétera, la cuestión es que la economía sigue, las empresas tienen que seguir produciendo, los hogares tienen que seguir consumiendo, etcétera, y lo hacen con una inflación más elevada. ¿Cómo influye todo esto sobre la actividad económica, sobre vuestras previsiones del Banco de España, sobre también el comportamiento de los distintos agentes económicos, ¿no? Si afecta más a unos colectivos que a otros. Sí. ¿Qué es lo que habéis trabajado sobre esto en el banco? Bueno, como parte de estos ejercicios de previsiones, de nuevo identificamos cuáles son los principales drivers de la evolución macroeconómica o macrofinanciera de la economía, y tratamos de asignarles un peso, ¿no? Y de nuevo, como he dicho antes, es difícil asignarle un peso concreto y con una precisión muy milimétrica, porque la mayor parte de los drivers están interconectados. En este ejercicio de previsiones que mencionaba anteriormente,
identificamos que la sorpresa inflacionaria fundamentalmente de la energía que se produjo entre noviembre del 21 y marzo del 22, y aquello fue fundamentalmente una sorpresa por la vía de la energía, restó 7 décimas al crecimiento del PIB del 22 y otras 7 décimas al crecimiento del PIB del 23 con respecto de lo que teníamos solo unos meses antes, ¿no? Si analizamos lo que ha pasado desde entonces, pues pensamos, de nuevo, con todas las cautelas con las que hay que interpretar estos números, que las dinámicas de la inflación, ya no tanto de la energía, porque se ha trasladado a la subyacente, podría estar gestando PIB a través de consumo y a través de inversión fundamentalmente un punto porcentual en 2022 y 2 puntos porcentuales en 2023. O sea, el impacto es muy significativo, es un impacto muy cuantioso. Pero más allá del impacto agregado, como has mencionado, nos preocupan y cada vez estamos profundizando más en el Banco de España en analizar los elementos diferenciales, ¿no? Analizar los impactos de forma más granular para hogares y para empresas. En el informe anual que publicamos en mayo identificamos que precisamente porque los hogares de rentas bajas dedican un mayor porcentaje de su consumo a los alimentos y a los bienes energéticos, que son los que más se incrementaron en la fase inicial, ¿no? de este episodio inflacionista, es el cuartil más bajo de la distribución de la renta estaba soportando una inflación que era 1,5 puntos porcentuales mayor que el cuartil más con mayor renta en la población, ¿no? O sea, el impacto está siendo profundamente asimétrico. Es verdad que en los últimos meses, con la generalización de la inflación y en particular con una inflación muy importante en los servicios, y muchos de ellos vinculados al ocio, pues se está reequilibrando esta brecha inflacionista, pero sigue siendo el caso de que la inflación es un impuesto, lo hemos dicho muchas veces, es un impuesto profundamente regresivo, ¿no? A nivel industrial o a nivel empresarial, de nuevo, estamos haciendo muchos ejercicios para tratar de identificar las vulnerabilidades de unas y otras empresas. Hemos visto, por ejemplo, que precisamente por el aumento de los tipos de interés, que luego comentaremos otras políticas económicas más allá de la política energética o de la política fiscal, la política monetaria, por la política de aumentos de tipos de interés que ha llevado a cabo la política monetaria como reacción, desde nuestro punto de vista, adecuada a este aumento de las presiones inflacionistas, pues el porcentaje de la deuda corporativa que está ahora mismo en manos de empresas vulnerables asciende ya, se ha elevado en 7 puntos porcentuales. Ha pasado de 14 puntos porcentuales a 21 puntos porcentuales. Con lo que, bueno, tenemos que entender que incluso aunque en términos agregados el sector corporativo español o los hogares se han desapalancado de forma muy significativa en la última década, diría, desde 2008, es verdad que hay todavía elementos de vulnerabilidad dentro de algunas empresas. Y en particular hemos visto que estos elementos de vulnerabilidad se encuentran o han aumentado de forma más significativa en los últimos meses en las empresas que son muy dependientes de la energía y no tanto del COVID. O sea, las empresas que no se han beneficiado en los 2 primeros trimestres del año de la reapertura de la economía, del fin del COVID, de la fin de las restricciones sanitarias, y sin embargo han sufrido el encarecimiento energético, son las que han tenido un mayor aumento en términos de vulnerabilidad, ¿no? Y luego sí es interesante en términos, de nuevo, estamos aprendiendo muchas cosas en materias de la energía, ¿no? Y cuánto gas utilizan las empresas españolas como parte de sus inputs, y cómo esta distribución es muy diferente, tanto por sectores como por empresas. Por ejemplo, las empresas españolas utilizan en promedio, dentro de su mix energético, un 28% de gas. Bueno, si nos centramos en las empresas pequeñas, este porcentaje no llega al 5%. Si nos vamos a las empresas medianas, está en el orden del 15%, pero si nos vamos a las empresas grandes, está en el orden del 40%, de forma mucho más acusada. En cierta forma, eso es una y esto nos está sorprendiendo, lo comentaremos también a la hora de hablar de los riesgos. La industria española, eliminando, digamos, la industria que genera electricidad a partir del gas, la industria española ha reducido la demanda de gas en los últimos meses más de un 30%. Sin embargo, el índice de producción industrial, que como todas las medidas es imperfecta, pero que es una proxy bastante fidedigna de lo que pasa en la actividad manufacturera industrial española, no ha caído. Se está comportando con una solidez encomiable, incluso en comparativa internacional. Bueno, ¿cómo es posible?
¿Cómo es una de las grandes dudas que tenemos, ¿no? Bueno, pues esto ilustra, en primer lugar, la capacidad de sustitución que tienen las empresas entre productos, entre inputs y outputs, ¿no? Pero si pensamos que una parte muy importante de la demanda de gas la llevan a cabo empresas grandes, que son quizás las que tienen una capacidad de sustitución mayor, pues esto nos ayuda a entenderlo, ¿no? Antes, Natalia, nos hablabas de medidas que estamos diseñando para limitar el precio del gas, pero también hemos visto muchas medidas en los mercados eléctricos, particularmente aquí en España, ¿no? La denominada excepción ibérica, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de tu valoración de la excepción ibérica? ¿Cómo compara esto con otras iniciativas que se están adoptando en Europa, ¿no? En el documento que propuso la Comisión, ¿no? Con medidas diferentes, ¿no? A las adoptadas aquí en España, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto? Ahora mismo te contesto, Rafa, pero no puedo dejar de decir qué interesante todo lo que está contando Ángel y lo que estamos aprendiendo y lo importantísimo que es ir a la estructura empresarial española y ver los impactos y los impactos regresivos sobre los hogares. Realmente me han impactado muchos de los datos que has compartido. Volviendo a esta cuestión, efectivamente España es uno de los primeros países, como sabéis, que reacciona, entre otros motivos, por la política de precios minorista que tenemos en España, que a través del PVPC traslada directamente el precio del mercado minorista al consumidor final. Por lo tanto, fuimos los hogares españoles los primeros hogares que en Europa empezamos a sentir el aumento de precios. Yo considero que esto es positivo. Considero que es positivo que los hogares, si realmente se está produciendo un aumento de los precios, pues lo sintamos, y eso yo creo que en parte contribuyó a esa reacción inicial, y yo creo que es muy importante de España en el seno de la Unión Europea. Como sabéis, en España se puso en marcha la excepción ibérica. La excepción ibérica se ha conocido con el nombre del tope al gas. Considero que no es un término adecuado, porque en realidad no es un tope al gas. Lo que es una subvención al gas que se utiliza en la generación eléctrica, también a la poca producción eléctrica que hay en España con carbón, pero ahora desde hace poco también a la cogeneración. Básicamente se subvenciona la generación eléctrica con gas con un precio de referencia que vino marcado en definitiva por la Comisión Europea de 40 euros el megavatio hora. Es importante destacar este precio porque es un precio que más que duplica la media de precios histórica del gas, un precio que va a ir subiendo hasta los 70 euros a final de año. Se subvenciona con la esperanza de que esas centrales internalicen este precio subvencionado del gas en sus ofertas al mercado eléctrico y, por lo tanto, oferten su producción a precios inferiores, con lo cual se consigue una reducción de la retribución de toda esa generación inframarginal cuyos costes no han aumentado con el aumento de los precios del gas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si bien es muy positivo que se reduzca esas rentas inframarginales excesivas que están obteniendo, lo que ocurre es que ese precio se convierte en el precio del mercado y, por lo tanto, también el precio al que exportamos electricidad a Francia. Por lo tanto, los franceses están siendo capaces de adquirir esa electricidad a un precio subvencionado, no contribuyen a la compensación, solo contribuyen en la medida en que se generan unas rentas de congestión en la interconexión España-Francia, y la mitad de esas rentas de interconexión, esas rentas de congestión, que se definen como la diferencia de precios en la frontera española y en la frontera francesa, pues contribuye a financiar el mecanismo, porque el resto del coste del mecanismo, es decir, el resto de la subvención que se lleva a cabo a las centrales de gas y a las centrales de carbón, pues en definitiva lo pagamos los consumidores españoles que estamos expuestos al precio del mercado. Incluso con eso estamos viendo como la excepción ibérica ha conseguido una reducción de los precios de la electricidad en torno a un 15%, lo cual es importante y también ha contribuido a mitigar en cierta medida el aumento de la inflación. También he de decir que en España se produce un efecto base más importante que en el resto de países, o ese efecto base se produce antes, dado que en España los precios empezaron a subir antes que en el resto de los países, y también ese es un motivo adicional por el cual estamos viendo que cada vez la electricidad contribuye menos al aumento de la inflación, lo cual no debe esconder la realidad, y la realidad es que los precios de la electricidad en España siguen siendo muy elevados. Bueno, esa es la medida que se pone en marcha en España. La Comisión Europea, sin embargo, apuesta por un cap
a las rentas inframarginales. Es decir, en vez de hacerlo de manera indirecta, subvencionando el gas para que el gas baje los precios del mercado y con ello las rentas inframarginales, la Comisión apuesta por una vía directa. Si el problema son las rentas inframarginales, limitémosla. Con dos consideraciones. Primero, se limitan las rentas inframarginales, pero se deja fuera, en mi opinión, de manera sorprendente, a la generación hidroeléctrica. La generación hidroeléctrica es seguramente la tecnología más beneficiada por el aumento de precios, dado la gran brecha que existe entre los precios del mercado eléctrico y sus propios costes de producción. Por lo tanto, hay una parte muy importante, en España es particularmente importante, dado que tiene un peso muy significativo en la generación, que se quedaría fuera del CAP de la Comisión, si bien en España la excepción ibérica también afecta a la generación eléctrica. Y la segunda consideración es que la Comisión Europea establece un CAP de 180 euros megavatio hora. En mi opinión es un precio muy elevado. Tampoco comprendo por qué ese CAP debe ser igual para las distintas tecnologías. Lo cierto es que en la última redacción de la regulación de esta medida, lo que se establece es que el CAP tiene que ser como poco de 180 euros megavatio hora. Eso es una disquisición muy importante, y lo que estamos viendo es que hay muchos países, entre ellos Grecia, entre ellos Italia, entre ellos Bélgica, que han adoptado price cap muy inferiores a 180 euros megavatio hora. Por lo tanto, parece que es una medida que en algunos países, aquellos que han tomado la iniciativa de implementar los price caps, está siendo efectiva, y lo que me parece que es muy significativo es que lo que apunta a la reforma estructural en la que está trabajando ya la Comisión Europea, en uno de los últimos non-paper, muchos de esos non-paper que circulan, la propia Comisión Europea apunta al hecho de que posiblemente en esa reforma estructural vaya a seguir adoptando ese mecanismo de los CAPs inframarginales para retribuir a las tecnologías inframarginales. Es decir, que si bien estamos ante medidas con carácter de emergencia y temporales, algunas de ellas yo creo que van a acabar también convirtiéndose en medidas estructurales. Estamos hablando de medidas sobre el precio del gas, sobre el precio de la electricidad. También ha habido otras medidas, ¿no?, de política económica, subvenciones en la compra de combustibles, etcétera. Todo esto, Natalia ya nos ha dado algunos números, ¿no?, de los efectos que tiene, por ejemplo, la excepción ibérica sobre la inflación en España. Vosotros tenéis los vuestros, pero también afecta a otras variables tan importantes como las cuentas públicas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son, cómo veis, ¿no?, cuál es vuestra valoración de todas estas medidas de política, este abanico, ¿no? Sí. Es una cuestión pues extraordinariamente relevante, no solo en términos de la inflación, sino en términos también de cuentas públicas, incluso de actividad económica, ¿no? Así, en términos generales, Natalia ha hablado de la excepción ibérica, también de las medidas en el ámbito europeo. Yo me voy a concentrar fundamentalmente en las medidas adoptadas en España. Entonces, estas medidas, digo las medidas adoptadas fundamentalmente para hacer frente a la crisis energética. Entonces, estas medidas, en términos generales, las podríamos catalogar en 4 bloques, ¿no? Un bloque que es el bloque que pretende desconectar los precios de la electricidad de los precios del gas. Ahí, pues, evidentemente, la medida más potente es el mecanismo ibérico. Luego hay una serie de medidas que son medidas que van directamente a atacar el precio de la energía. Y aquí tenemos las reducciones del IVA, de los impuestos especiales, tanto en el gas como en la electricidad, y tenemos también la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, ¿no? Luego ya hay medidas que están fundamentalmente, esas las que acabo de mencionar son medidas fundamentalmente vía precios. Luego tenemos medidas que están dirigidas hacia los hogares, sería el tercer bloque. Ahí, pues, muchas de estas medidas son fundamentalmente medidas vía renta, por ejemplo, los bonos sociales, las mejoras de las condiciones de los bonos sociales, tanto de la electricidad como del gas, bueno, determinadas formas de transferencia, ¿no? Y el cuarto bloque sería este mismo tipo de medidas, pero a nivel empresarial. Ha habido medidas de apoyo a las empresas electrointensivas y también a las empresas o sectores que más gas consumían.
Bueno, bien, hecho este repaso, ¿cuál es el impacto de estas medidas, por ejemplo, en términos de la inflación en octubre, que es la última medida que tenemos? Pues estimamos, de nuevo, con todas las cautelas que hay que tener, porque son medidas complejas que hay que valorar con cuidado, estimamos que esto puede haber reducido la tasa de inflación interanual de la economía española en octubre en 2 puntos porcentuales. En términos generales, las medidas más potentes para reducir la inflación son la bonificación de 20 céntimos por carburante, luego los impuestos y el mecanismo ibérico. Pero los pesos van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando publicamos el informe trimestral en octubre, dijimos que el mecanismo ibérico había restado 1 punto porcentual, algo más de 1 punto porcentual a la inflación interanual de agosto. Sin embargo, si miramos la de octubre, como el precio del gas ha caído tanto, y de hecho ha habido momentos en los que el CAP no era vinculante, no era binding, pues en este mes en concreto, en el mes de octubre, el mecanismo ibérico ha restado menos a la inflación que otras medidas. Por ejemplo, insisto, una de las medidas más potentes ha sido la bonificación de las gasolinas. Esto ha restado 8 décimas a la inflación interanual de octubre. Lo siguiente que nos tenemos que preguntar es cuál ha sido el coste de estas medidas y en particular de esta, ¿no? Bueno, el coste total de las medidas, de nuevo, de acuerdo con nuestras estimaciones, que hay que valorar con prudencia, es en torno a 15.000 millones de euros en 2022, el impacto de las medidas desplegadas para hacer frente a la crisis energética. O sea, estamos hablando de 1,2 puntos porcentuales, en torno a 1,2 puntos porcentuales. El subsidio a los combustibles son más de 5.000 millones. En nuestro informe anual hacíamos hincapié en que esta medida reducía más en términos relativos la inflación de los hogares de rentas altas que de los hogares en rentas bajas. Entonces, bueno, hay que mirar a la hora de valorar cada una de estas medidas consideraciones de eficiencia y consideraciones de equidad, ¿no? Si quieres puedo seguir con el tema, pero tenemos muchas preguntas y un público que nos espera. Todas las crisis tiene sus lecciones. Los dos habéis dicho que estamos aprendiendo mucho. Sí. Bueno, de Natalia para nosotros es un libro abierto, o sea, del mercado sí, energético. Natalia ahora mismo acaba de reconocer Hombre. que estaba aprendiendo mucho de las cifras que estabas dando. ¿Qué has aprendido sobre la reforma del mercado eléctrico? ¿Cómo deberíamos, si tuviéramos, en tu opinión, si tuvieras ahora la potestad de diseñar el mercado eléctrico, ¿cómo lo harías? ¿Deberíamos favorecer contratos a largo plazo, PPAs, dejar que el mercado spot sea un mercado residual de cierre de oferta-demanda? ¿Cómo lo harías? Pues voy a retomar las últimas palabras de Ángel, que ha hablado de eficiencia y equidad, y las voy a hacer mías, porque yo creo que en el mercado eléctrico se ha puesto mucho siempre el énfasis en la eficiencia, que la producción sea eficiente, que las inversiones sean adecuadas, lo cual, por supuesto, es una condición sine qua non, pero a veces se nos olvida la equidad. ¿Y por qué me centro en la equidad? Porque creo que es el mayor problema que estamos sufriendo en estos momentos, cuando estamos viendo que a lo mejor el precio del mercado eléctrico sí que está reflejando el coste marginal de esa unidad adicional que queremos producir, pero sin embargo está generando unas transferencias de rentas muy importantes de los consumidores a las empresas eléctricas, porque ese precio realmente no refleja el coste del mix. Si queremos un mercado eléctrico que sea eficiente y que genere resultados que no violen, digamos, ese objetivo de equidad, en mi opinión deberíamos partir de dos pilares fundamentales. Por una parte, un mercado a corto plazo, y por una parte, que es lo que realmente es la pata a la mesa que nos falta, un mercado muy líquido de contratos a largo plazo. Y ahora me centraré un poquito más en explicar a qué me refiero con estos dos elementos. Pero antes quiero hacer mención al hecho de que en realidad la electricidad es producción, es inversión. Son decisiones a corto plazo y son decisiones a largo plazo, con lo cual necesitamos realmente dos instrumentos. Necesitamos un mercado que nos garantice esa eficiencia en la producción al corto plazo, y necesitamos mercados que sean capaces de generar esas inversiones necesarias en la cuantía y con la composición necesaria a unos precios que permitan que ese resultado no genere problemas de equidad.
¿Por qué un mercado a corto plazo? Bueno, porque en cada momento del tiempo la demanda va variando, la oferta va variando, simplemente de manera anecdótica, pero yo creo que muy importante y muy representativa de lo que vamos a ver en los próximos años. Esta noche a las 3, 4 o 5 de la madrugada la electricidad va a valer 4 euros el megavatio hora y 12 horas más tarde la electricidad va a valer 160 euros el megavatio hora. ¿Por qué? Porque nos está poniendo manifiesto que esta noche va a soplar muchísimo viento y eso va a hacer que los precios del mercado eléctrico se depriman. Por lo tanto, hay cambios muy importantes en la demanda, hay cambios muy importantes en la oferta y queremos que esos cambios se tengan en cuenta a la hora de decidir qué centrales tienen que operar y cuál es esa señal de precios marginal a corto plazo. Los mercados que tenemos ahora, en concreto el mercado español, es un mercado muy líquido. Queremos que sigan operando y que operen mejor, es decir, que todavía tengan mucha más liquidez de la que tengan y que sean mercados en los que no se pueda, porque no hay incentivos a ejercer poder de mercado y, por lo tanto, esa señal marginal de precios que vemos realmente nos esté reflejando ese coste marginal del sistema y que no sea una señal de precios afectada por el poder de mercado. Por lo tanto, preservar y potenciar esos mercados a corto plazo, pero no hacer que la retribución de las centrales solo dependa de esa señal a corto plazo, porque esa señal a corto plazo nada o poco tiene que ver con los costes medios de las distintas centrales. Por lo tanto, lo que nos falta es desarrollar realmente ese mercado de contratos a largo plazo, que es fundamental para la transición energética, porque cuando estamos hablando de inversiones en activos bajos en carbono, energías renovables, pero también almacenamiento energético y, por qué no, también centrales de apoyo que aporten la capacidad firme, que sea capaz de contrarrestar la volatilidad de las energías renovables, estamos hablando de decisiones a largo plazo, decisiones de inversión para las que el 90% del coste se incurre en el momento de la inversión y, por lo tanto, lo que queremos dar es una certeza de un cierto flujo de ingresos a las empresas, esa certeza que les permita, entre otras cosas, pues acceder a un capital en mejores condiciones y tener financiación para llevar a cabo sus proyectos. Con lo cual tenemos que ofrecer a las empresas contratos a largo plazo. ¿Y cómo se los debemos ofrecer? Bueno, pues yo creo que también a través de mecanismos competitivos y para ello disponemos de las subastas. ¿Cualquier tipo de subastas vale? No. Yo creo que es muy importante cómo se diseñen los contratos que se van a subastar y, fundamental, quién es la contraparte de esos contratos. No estoy defendiendo el uso de PPAs, es decir, de contratos bilaterales entre grandes consumidores y grandes empresas. Yo creo que eso genera resultados muy asimétricos. Nosotros, de manera individual, no tendríamos el mismo poder de negociación que a lo mejor tienen grandes empresas para contratar esa electricidad. Lo que queremos es que ese menor precio de esas subastas acaben beneficiando al conjunto de los ciudadanos y, por lo tanto, necesitamos que la contraparte realmente sea el sistema que realmente actúe como contraparte de esos contratos y que sea capaz de obtener mejores precios por esa generación eléctrica que se contrata a largo plazo y que esos mejores precios se compartan con el conjunto del sistema eléctrico, es decir, con todos los consumidores. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es potenciar el uso de subastas celebradas por parte del regulador para asegurarnos, por una parte, que las inversiones tienen lugar. Estamos viendo a veces estos precios tan elevados de la electricidad y quienes piensan que esto es adecuado para las energías renovables, cuando lo que se nos olvida es que si invertimos hoy o si empezamos a querer invertir hoy en un proyecto de energías renovables que a lo mejor estará listo dentro de 2 o 3 años, esa central va a vivir durante los próximos 30 y, por lo tanto, lo que le importa a ese inversor no son los precios de hoy, lo que le importa es el valor neto, el valor presente de los flujos que va a obtener a lo largo de esos 30 años. ¿Y qué es lo que va a pasar durante los próximos 30 años? Pues como hoy a las 3 de la madrugada, que las energías renovables van a deprimir los precios de ese mercado marginalista y esas energías renovables van a ser retribuidas a un precio absolutamente incierto, con lo cual con unas primas de riesgo elevadísimas y a un precio posiblemente muy bajo, porque ese precio, cuando estén produciendo las energías renovables, está reflejando sus propios costes de producción, que son del entorno de los 4 o 5 euros megavatio hora y, por lo tanto, muy inferiores a sus propios costes medios. Por lo tanto, yo creo que el mercado tal cual está concebido en estos momentos, que está reflejando solo una señal de precios a corto plazo, tampoco es positivo para impulsar la transición energética. Yo creo, y los aquí presentes me corregiréis, pero que las energías renovables, realmente para potenciar la inversión en las energías renovables, requieren contratos de largo plazo. ¿Cualquier contrato? No,
¿Por qué? Porque hay muchas distintas tecnologías convencionales, pero también dentro de la familia de las renovables, que necesitan distintos tipos de contrato. Por ejemplo, para una central eólica, básicamente podemos pensar que su producción está exógenamente dada y la señal de precios, la exposición a esa señal de precios a corto plazo le aporta muy poco, solo le aporta realmente volatilidad en los precios. Mientras que a lo mejor para una central de almacenamiento, pues la exposición al precio del mercado es fundamental, porque necesita ese precio para saber cuándo tiene que almacenar y cuándo tiene que descargar, o a lo mejor para una central solar térmica que tiene cierta capacidad de almacenamiento, pues cierta exposición a los precios del mercado también es importante. Es decir, tenemos dos objetivos. Un objetivo es reducir el riesgo al que se enfrentan los inversores para bajar el coste del capital, que es tan importante en la estructura de coste de las inversiones, y por otra parte, exposición a los precios del mercado cuando esa señal de precio realmente pueda cambiar en una dirección positiva hacia la eficiencia, cómo se operan esas centrales. Y esos dos objetivos van a condicionar el tipo de contratos que vamos a subastar para las distintas tecnologías. Y ya con esto acabo, pero esto me parece que es fundamental porque el diseño regulatorio en el que está basado la regulación europea en los mercados eléctricos se asienta sobre un principio que parece que es un principio que no se puede alterar, que es el de la neutralidad tecnológica. Tenemos que tratar absolutamente a todos los megavatios hora igual, porque todo es electricidad, cuando se nos olvida que detrás de esos megavatios hora en realidad lo que hay es megavatios, es decir, capacidad, y la capacidad de una central renovable no es igual que la capacidad de una central nuclear y no es igual que la capacidad de una central hidroeléctrica, y por lo tanto en el momento de la inversión deben ser tratados con contratos distintos que sean capaces de potenciar las características propias de cada una de esas centrales en la dirección que queremos, que es hacia la eficiencia. Por lo tanto, con esto acabo. Yo creo que mercados muy líquidos y muy potentes de corto plazo para asegurar la eficiencia en la producción, pero mercados potentes y muy líquidos con el regulador como contraparte para potenciar las inversiones que necesitamos para llevar a cabo la transición energética y que necesitamos para que esos precios competitivos de las energías renovables se trasladen al consumidor final, porque queremos que el consumidor final se electrifique y no se va a electrificar pagando la electricidad a 200 euros el megavatio hora. Ángel, Natalia nos hablaba de política regulatoria, pero ha habido muchas más políticas. Política fiscal, ya nos has dicho algo al respecto, política monetaria, política de rentas, políticas de oferta. Brevemente, un poco cómo valoráis todas estas. Muy brevemente, porque si no tendríamos que empezar un nuevo observatorio. Sí. Para cada una de ellas. Para cada una de ellas. Por complementar lo que ha dicho Natalia, yo distinguiría 5 bloques, ¿no?, de políticas: la política monetaria, la política fiscal, el pacto de rentas, las políticas de oferta y las políticas europeas. Voy a ir en dirección opuesta, ¿no? Natalia ha puesto mucho énfasis en la necesidad de reforzar el mercado energético europeo y en particular reformar con visión de corto y de medio plazo o de largo plazo el mercado energético, ¿no? Yo iría a más, ¿no? Además de eso, por supuesto, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado la crisis del COVID y la crisis de Ucrania? Nos ha enseñado que cuando Europa está golpeada por un shock común, que golpea a todos los países simultáneamente, pero con impactos muy asimétricos entre países, lo más adecuado es una respuesta de política europea común, ¿no? La respuesta al COVID fue el Next Generation EU, fue el programa SURE para financiar las prestaciones por desempleo. La respuesta a la crisis de Ucrania, bueno, también está siendo el Repower EU y demás. La respuesta tiene que ser más Europa. Y por salirme un poco del ámbito energético, que parece que voy a meter una cuña, pero es muy importante, lo explicaré. Más Europa significa también avanzar en la unión bancaria, avanzar en la unión del mercado de capitales, avanzar en el marco de las reglas fiscales europeas. ¿Por qué? Porque todos esos elementos son fundamentales para la mayor o menor incidencia de fragmentación financiera en el área del euro. Y antes mencionaba que uno de los canales de transmisión de cualquier crisis es el financiero. Por el momento el canal financiero no está operando significativamente, salvo por algunos episodios de pérdida de liquidez en los dealers de la energía y demás, ¿no? Pero es importante que para que estemos protegidos en el futuro, que avancemos en la construcción europea. Luego, otro tema que la siguiente política, que es un tema que se suele obviar, ¿no?
Oye, estamos en un episodio de muy elevada inflación con unos shocks muy negativos de oferta y por eso cuando la oferta está por debajo de la demanda, pues tenemos presiones inflacionistas. Bueno, podemos actuar por el lado de la demanda, que es por donde actúa la política fiscal o por donde actúa la política monetaria. Podemos actuar también por el lado de la oferta. Aumentemos la oferta estructuralmente y eso aplacará tanto la pérdida de producto como la inflación. Bueno, entonces no subestimemos la importancia de reformas estructurales en la economía española y en la economía europea que mejoren esta capacidad de crecimiento y esta capacidad para producir más, para tener mayor bienestar. Y ahí, evidentemente, pues de nuevo meto una cuña habitual nuestra, es importante seleccionar bien los proyectos del programa Next Generation EU, una ejecución rigurosa, una evaluación a posteriori y en curso lo más flexible y lo más rigurosa posible, y evidentemente, en la medida en que esté acompañada de reformas estructurales, pues estos proyectos de inversión generarán mayor valor a futuro para la economía española. En cuanto a la política fiscal, a ver, no voy a revelar nada que no hayamos dicho nuestro gobernador o nosotros en informes en múltiples ocasiones, y de hecho es un mensaje generalizado por parte de los organismos internacionales, ¿no? En un contexto de presiones inflacionistas tan elevadas, la política fiscal no puede suponer un impulso generalizado de la actividad, porque entonces incrementaría las presiones inflacionistas y entraría un poco en contradicción con la dirección de respuesta de la política monetaria. Entonces, ¿cómo hay que abordar la política fiscal? Bueno, en primer lugar, tienen que ser, en el caso de la economía española, donde el margen de actuación fiscal es relativamente limitado, tienen que ser medidas temporales para que no aumenten el déficit estructural. Luego tienen que ser medidas focalizadas para evitar precisamente el impulso generalizado, ¿no? Y aquí, y esto es un elemento que se observa no solo en la economía española, sino en prácticamente la totalidad de las economías europeas, la mayor parte de la política fiscal, de la respuesta de política fiscal que hemos enumerado, que hemos descrito anteriormente, es no focalizada. En el caso de la economía española, pues bueno, dependiendo cómo se cataloguen algunas de las medidas, pues el rango de las medidas no focalizadas que tienen un ámbito totalmente general, por ejemplo, una bajada de impuestos afecta a todos por igual, ¿no? Pues estamos hablando del entorno del 65-75% serían no focalizadas. Entonces, medidas temporales, medidas focalizadas y de nuevo, en algunos objetivos deben estar focalizadas, ¿y focalizadas en quién? Evidentemente en los colectivos vulnerables, hogares y empresas más afectadas por esta crisis de inflación y de energía. Y algunas de estas medidas sabemos mecanismos para ayudar a estos colectivos de la forma más eficiente posible. Por ejemplo, con transferencias directas, por ejemplo, con impuestos negativos en el IRPF, ¿no? Entonces, vayamos por este tipo de medidas. Luego, si queréis en el turno de preguntas podemos abundar más en ello, por no hablar más de nuestro libro, de la política monetaria del Banco Central Europeo. A ver, el mandato del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios en el área del euro y conseguir este objetivo es la mayor contribución que podría hacer la política monetaria para garantizar un crecimiento sostenible en España y en Europa en el medio plazo, porque sabemos primero los impactos tan negativos que tiene la inflación sobre los colectivos vulnerables, y sabemos además que cuando se desanclan las expectativas de inflación y la referencia, que en el caso del área del euro es un objetivo de inflación del 2% en el medio plazo, cuando esta referencia se pierde a la hora del proceso de formación de precios o formación de salarios, se puede entrar en espirales muy negativas que perjudican al crecimiento, perjudican al empleo y perjudican a la economía en su conjunto, además de forma muy significativa y persistente. Entonces hay que evitar entrar en ese tipo de espirales. La respuesta de política monetaria es una de esas medidas, y la otra, por concluir, es un pacto de rentas a nivel de la economía española que ayude a repartir la pérdida de renta que estamos sufriendo por este shock negativo en nuestros términos de intercambio. Y lo dejo aquí. Sí. Tenemos alguna pregunta ya del público que nos está siguiendo por streaming. Yo creo que ya lo habéis abordado, pero no sé si queréis matizar algo más. Pregunta cuál sería el origen de la crisis energética en Europa, ¿no? Yo creo que ya más o menos habéis dicho algo, no sé si queréis añadir algo más. Bueno, a ver, es verdad, en términos de inflación,
La crisis energética ha acelerado unas dinámicas de inflación que se venían observando ya desde principios del 21, que habían estado provocadas en parte por la rápida reacción de la demanda después del shock tan negativo que supuso el COVID, ¿no? Pero fundamentalmente sí, la crisis energética ha venido derivada de, digamos, esta política de guerra, ¿no? Aplicada por Rusia en Europa, ¿no? Tenemos más preguntas, pero vamos a pasar también aquí el micrófono a la sala por si alguien quiere preguntarnos algo. Y por ahondar, ese es el origen, pero bueno, podemos tirar del hilo y ver otros efectos pues, que han agravado la crisis. Ya lo hemos mencionado, el diseño de los mercados eléctricos y también pues, otros contrafactuales. Si hubiéramos invertido más y más rápido en energías renovables, pues ahora estaríamos siendo menos afectados por ese shock del precio del gas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es realmente la llama que prende todo. Pero podríamos haber pensado en otro tipo de políticas que hubieran evitado la magnitud de la crisis como la estamos viviendo. ¿Te presentas, por favor? Bueno, no sé si funciona esto. Vale, perfecto. Bueno, soy José Pajarrón. Muchas gracias, lo primero, por compartir con nosotros vuestras ideas, vuestros pensamientos en este tema que es muy interesante, la verdad. A mí me suscita mucho interés. Quería comentar, bueno, Natalia, mencionaste al principio de tu intervención la competencia desleal que está habiendo entre diferentes territorios a la hora de por ejemplo, los aprovisionamientos de gas. Un tema que se comentó, salió en la prensa, era aplicar las compras conjuntas de gas por parte de la Unión Europea. Es un mecanismo que ya se hizo con la crisis del COVID, cuando se compraban los materiales sanitarios y de protección y tal. ¿Cómo lo valoráis? ¿Creéis que es una solución óptima, no tan óptima, quizá coyuntural, duradera? ¿Qué pensáis? Yo creo que es muy importante que Europa aproveche su poder de compra. También lo hacía referencia a ello Ángel, ¿no? La solución debe ser una solución europea y en vez de estar comprando gas como si fuéramos 25, si lo estuviéramos comprando como si fuéramos 1, pues tendríamos mayor capacidad de negociación. Dicho esto, la implementación de esa medida no está exenta de dificultades porque no son los estados los que compran gas. Quienes compran gas son las empresas comercializadoras o los grandes consumidores de gas. Por lo tanto, habrá que ver cómo esa idea, que en mi opinión es importante, cómo se aterriza en una implementación práctica. Agustín, por favor. Perdón, sí. Hola, bueno, yo soy Diego García Puente, también compañero del MERME de José. Y bueno, en primer lugar agradeceros esta charla, ha sido muy interesante y habéis contado cosas que han despertado bastante mi interés, como ha comentado José. Y quería preguntarte una cosa, Natalia, que has comentado sobre el futuro de los mercados eléctricos y las medidas que iba a haber. Y decías que era muy importante que hubiese mucha liquidez en el mercado marginalista, en el mercado del pequeño consumidor, pero sí es cierto que si se tienden a cumplir las políticas europeas y españolas de descarbonización y poner todas las renovables como principal fuente de energía eléctrica, al final eso va a suponer una canibalización del precio marginalista que realmente va a hacer que los inversores no quieran participar en ese mercado minorista. Entonces, no sé cómo no sé si podrías matizar un poco cómo puede tener tanta importancia, o sea, por qué iba a tener importancia ese mercado si los inversores no van a querer participar, más allá de sistemas de almacenamiento que sean importantes porque tengan que regular la demanda en un momento concreto. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy aclaratoria. Efectivamente, hay un proceso de canibalización que puede producir un desincentivo muy fuerte a la inversión en las energías renovables. Pero a través del diseño que antes he intentado describir, realmente las energías renovables, si entran en el mercado a través de las subastas de contratos a largo plazo, por lo tanto, por ejemplo, contratos por diferencia. Un contrato por diferencia es un contrato que hace que el generador devuelva al sistema eléctrico, en este caso al conjunto de los consumidores, la diferencia entre el precio que recibe en el mercado a corto plazo y el precio que se ha fijado en ese contrato a largo plazo. Esa diferencia puede ser negativa o positiva, dependiendo de si el precio del mercado a corto plazo está por encima o por debajo del precio que se ha fijado a largo plazo. Por lo tanto, podemos pensar en un contrato por diferencias, como los contratos que se van a subastar muy dentro de poco en la nueva convocatoria de subastas. Supongamos que esa subasta arroja un precio de 30 euros megavatio hora. Si esa central vende en el mercado eléctrico a una hora en la que el precio es igual a 4 euros megavatio hora, en esa hora el sistema le va a devolver
al productor la diferencia, es decir, 26 euros megavatio hora. Si esa central está produciendo en momentos en los que el precio del mercado es de 200 euros, pues esa central le va a devolver al sistema la diferencia de 170 euros megavatio hora. ¿Qué valor tiene el que esa central esté participando en el mercado a corto plazo, si en definitiva va a recibir un precio estable? Bueno, pues tiene algunas ventajas. Lo principal es que sabemos realmente cuánta energía hay en cada momento y, por lo tanto, cuánta energía de otras tecnologías tenemos que casar para cubrir la demanda. Y también puede tener efectos positivos, porque podemos establecer un sistema como, por ejemplo, el que está puesto en marcha en Alemania, de tal manera que ese contrato por diferencia se liquide no frente al precio que efectivamente recibe la central en el mercado, sino frente al precio medio que reciben las centrales de ese tipo en ese mercado, que se convierte en una especie de benchmark. ¿Por qué esto tiene interés? Tiene interés porque si, por ejemplo, yo decido ubicar mi instalación en una parte del país que tiene unos patrones de disponibilidad eólica o fotovoltaica que no están perfectamente correlacionados con el mercado y consigo producir en horas en las que mi electricidad está sustituyendo a tecnologías más caras, pues entonces yo esa diferencia de precios me la voy a quedar y, por lo tanto, va a ser un incentivo adicional a localizar mis inversiones en sitios adecuados o a invertir, pues no lo sé, adoptando ciertos equipamientos inversores o que me permitan producir horas más allá de lo que resulta ser la media de la tecnología. Es decir, que incluso para las tecnologías intermitentes puede haber ciertos incentivos adicionales que aporta la exposición al precio del mercado, sin que esa exposición al precio del mercado signifique una volatilidad en el precio efectivo medio que va a acabar recibiendo esa central, que seguiría estando en torno al precio que se ha establecido a largo plazo y que, por lo tanto, no está siendo afectado por esa canibalización de precios en el mercado. Es decir, que realmente el mercado a corto plazo y los mercados a largo plazo se complementan porque uno aporta estabilidad en los precios que recibe la empresa y el otro aporta esos incentivos a corto plazo para que la central, en la medida de lo posible, pueda estar contribuyendo a esa mayor eficiencia hora a hora. Agustín. Perdón, muchísimas gracias a los dos. Yo he vuelto a la universidad, sobre todo contigo, Natalia. Como se ve que vives en ese ambiente, y yo os lo agradezco muchísimo. Yo quiero destacar 3 o 4 cosas. Primera, me da muchísima confianza que el primer think tank español, que es el Servicio de Estudios del Banco de España, diga que está aprendiendo con esta crisis y nos comparta sus experiencias de aprendizaje. Esto me da una confianza tremenda. Segundo, me ha gustado muchísimo lo de Natalia, que ha insistido en la eficiencia y en la equidad. Y ha señalado y en la equidad, y ha dicho varias cosas. Y luego, Ángel, cuando ha hablado de focalizar, ha hablado de los focalizados que se han hecho sin equidad, como las bajadas de determinados impuestos, del IVA o de lo que sea, y lo que Nadia Calviño ya ha corregido, que probablemente lo de las gasolinas al año que viene a lo mejor no se las van a abaratar a todo el mundo, porque vamos, esto era absolutamente de inequidad. Y Natalia, ¿cómo se ve que hiciste tu tesis doctoral sobre este tema? Tu solución del desdoblamiento entre el corto y el largo plazo, al que has dado algunas cosas, yo quiero digerirlo bien. ¿Quién sería el regulador de ambos? Habría distintos reguladores. ¿Quién sería el operador de ambos? Eso me interesa mucho. Si no quieres, no me lo preguntes. Voy a una pregunta más allá del tema eléctrico, y es el tema de la sostenibilidad. El otro día comentábamos en una reunión con Rafa, yo lo decía, a mí me parece que en esta crisis hemos dado un paso atrás en la sostenibilidad del planeta, porque ha habido más fracking, ha habido más carbón, ha habido más gas. Bueno, hay mucha gente que hace mucho se enfadó cuando la taxonomía verde incluyeron el gas y las nucleares. Yo no sé si me enfado o no me enfado, pero esto es un tema muy discutible. Pero a mí me parece que es un paso atrás. Rafa me decía una cosa
que cree que es muy importante, que a partir de esto vamos a empezar en el futuro con una energía mucho más verde y que el futuro va a ser así. Me gustaría iluminar sobre algunas cosas de esto. Pues muchísimas gracias por las reflexiones y la aportación, y comparto absolutamente el interés de todo lo que nos ha contado Ángel, los estudios que están llevando a cabo desde el Banco de España y desde mi parcela, la economía de la energía. Me resulta verdaderamente apasionante ver cómo la política monetaria, la política fiscal y la política energética realmente se juntan, como realmente siempre han estado, pero yo creo que ahora durante esta crisis también se está poniendo de manifiesto pues, la importancia sistémica que tiene la energía en el conjunto de la economía. Y escuchando a Ángel, pues de nuevo es un nuevo testimonio de todo ello. Tu primera pregunta, ciertamente hay que pensar en la gobernanza de esta nueva arquitectura del mercado eléctrico, pero no me importa tanto realmente si es el Ministerio, si es la CNMC o si es una empresa pública de nueva creación la que es la contraparte, por ejemplo, de estos contratos a largo plazo. Lo que me importa es que realmente quienes se beneficien de todo ello sean los consumidores finales, y que cuando conseguimos, porque hemos puesto en marcha mecanismos competitivos para contratar la nueva inversión en energías renovables, esos precios no solo benefician a aquellos que tienen mayor capacidad de negociación, como son los grandes consumidores o como son las grandes empresas comercializadoras, que no necesariamente ese precio lo van a trasladar al consumidor final, porque eso depende de cómo sea la competencia minorista, y la competencia minorista yo creo que bueno, está en duda. Yo creo que esa también es otra de las novedades en el debate académico. Hace muchos años se pensaba que la eficiencia en el mercado eléctrico iba a venir de la mano de la competencia en el mercado minorista, que iba a desencadenar los aumentos de eficiencia en el resto del sector. Ahora esa premisa está, yo creo, en duda, y se empiezan a ver incluso pues aportaciones académicas que ponen de manifiesto que los problemas de competencia en el mercado minorista se pueden convertir en un cuello de botella para que los menores precios de las energías renovables se acaban trasladando al consumidor final. Por lo tanto, en esos detalles sobre la gobernanza, que yo creo que son importantísimos, yo solo pediría algo: que sea como sea esa gobernanza, sea en beneficio de todos los consumidores, independientemente de su poder de negociación. En cuanto a los objetivos medioambientales, y otro objetivo que es fundamental y absolutamente irrenunciable, como es el de la seguridad de suministro, que es la preocupación principal en estos momentos en Europa, que está llevando a que ciertos países pues reactiven la producción de sus centrales térmicas y renuncien al cierre de las centrales nucleares. Yo creo que los dos objetivos son objetivos irrenunciables, y no debería ser uno en contra del otro. Yo creo que nuestro objetivo a medio y largo plazo irrenunciable absolutamente es la transición energética, y si antes de la crisis, y si antes de darnos cuenta de que la seguridad de suministro era tan importante, queríamos apostar por las energías renovables, yo creo que ahora tenemos una razón adicional, y la razón adicional es que las renovables no solo no aportan electricidad libre de carbono, sino que además son recursos autóctonos que no están al albur de que Putin decida o no decida restringir la oferta de gas a Europa, y que los países que han apostado más y más rápido por las energías renovables son aquellos que cuentan con una energía menos vulnerable y también a menor precio. El otro día, precisamente, el Banco Central Europeo, en su Governing Council, organizó una reunión interesantísima sobre temas energéticos, y tanto Ángel como yo estábamos presentes, y tuve la ocasión de presentar una evidencia que yo creo que a lo mejor mucha gente no sabe, pero que es, yo creo, muy importante, que es la cotización de los precios de la electricidad a futuro en España, Francia y Alemania. Y los precios a futuro en España vienen a ser menos de la mitad de los precios a futuro de la electricidad en Francia y en Alemania a 2025 hasta 2030, cuando el precio medio del mercado eléctrico en España va a rondar los 40 euros megavatio hora, si bien en Alemania y en Francia va a rondar los 120-130 euros megavatio hora. ¿Por qué se producen esas diferencias tan importantes de precios? Bueno, se producen porque España, la península ibérica, va a apostar, o de manera más rápida, también aprovechando sus recursos naturales, por las energías renovables, que van a ser la principal razón, junto con el diseño del mercado,
por el cual la electricidad en España va a tener un precio muy inferior, y eso también va a provocar uno de los efectos que mencionaba antes Ángel. Cuando Alemania reduce su producción, hay parte de esa producción que se produce en España. Bueno, pues cuando Alemania tenga, si es que eso acaba siendo así, precios de la electricidad más altos que los precios en España, vamos a ver cómo ese es un factor adicional de deslocalización. Y todo esto lo digo porque ese trilema sostenibilidad, que la energía sea segura y que también la energía sea asequible, en realidad tiene una solución, que es la apuesta por la sostenibilidad, porque la sostenibilidad nos trae seguridad de suministro y también nos trae precios menores que permitirán que la península ibérica, rica en recursos naturales, se convierta también en un polo para la industrialización y la atracción de industrias en otros países que se enfrentarán a precios más altos de la energía porque no apostarán o porque no tendrán los mismos recursos naturales como nosotros para aprovechar las energías renovables. Estamos casi fuera de tiempo, pero vamos a cerrar con dos preguntas muy rápidamente. Una la teníamos aquí. Muchas gracias por vuestras interesantes reflexiones. La verdad es que creo que coincidimos casi todos en los angulares que dais. Solo subrayar que las aproximaciones son económicas, sociológicas, políticas, empresariales, técnicas, tecnológicas, son multidisciplinares y es muy difícil abordar el asunto solo desde uno o dos ángulos. Mi pregunta versa sobre las interconexiones eléctricas. ¿Hasta qué punto consideráis imprescindible las conexiones transpirenaicas por la península ibérica y transalpinas por la península itálica para generar una red, un mallado paneuropeo que nos permita a toda Europa tener un suministro de energía limpia, de energía renovable, con hubs importantes? La península ibérica y la península solar, por su radiación solar y por sus niveles de viento, son óptimos. Para eso, con hubs solares y eólicos en las dos penínsulas, suministrando electricidad barata a Centro Europa y poder así tener un mercado real europeo eléctrico. Si me permitís, y con esto cierro, ya os hago la última pregunta, sobre todo dirigida a ti, Ángel, porque antes, ahora mismo, Natalia nos acaba de dar un poco su visión de futuro, ¿no? Y nos ha hablado incluso de a qué precios se están cotizando, ¿no?, los mercados eléctricos en España, en Francia, en Alemania. ¿Cuáles son, a tu juicio, las principales fuentes de incertidumbre de cara a ese futuro, ¿no?, para todos aquellos que tenemos que hacer previsiones económicas? Y con estas dos preguntas, si os parece, pues cerramos ya prácticamente. Bueno, voy a tu pregunta y enlazo con algunas de las cuestiones también que han preguntado. A ver, yo creo que todos los analistas, en todas las previsiones que estamos sacando, creo que hoy ha salido la OCDE con sus previsiones también para España, todos estamos enfatizando que el entorno en el que nos estamos moviendo es un escenario de una extraordinaria incertidumbre, con lo que hay que valorar con cautela todas las previsiones puntuales, ¿no? ¿Cuáles son estas fuentes de incertidumbre? Bueno, múltiples, muy variadas y en gran medida desconocidas, ¿no? En primer lugar, los desarrollos en el mercado de la energía, tanto en precios como en cantidades. Y no nos engañemos, una variable clave para determinar estos desarrollos es cuán frío vaya a ser este invierno y la posibilidad de que en los países más afectados, y en particular Alemania, tengan que llegar a establecer medidas de racionamiento severo del gas, ¿no?, que eso puede afectar mucho a la producción. En este sentido, con esta idea en mente, las previsiones de la mayor parte de los analistas para la economía alemana apuntan a una recesión en 2023, en el conjunto de 2023. Bueno, nosotros tenemos nuestros modelos que nos dicen cómo esa recesión se va a trasladar al resto de las economías europeas, pero también hay un riesgo. No sabemos cuánto puede ser el efecto positivo de derivación de cierta parte de la producción versus el resto de canales negativos. Un factor también para nosotros fundamental, además como Banco Central crítico en nuestra valoración de la coyuntura, es la evolución de la inflación y en particular no solo la evolución de los precios de la electricidad o del gas, sino los efectos indirectos y en qué medida estos efectos indirectos ya se han materializado de forma apreciable o todavía quedan muchos efectos indirectos por recogerse. Aquí pues utilizamos distintas estadísticas y fuentes de información. Hablamos directamente con las empresas, tenemos la encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial, contactos telefónicos donde les hacemos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuánto del aumento de los inputs ha repercutido ya y cuánto más te queda por repercutir? Hacemos nuestros ejercicios en una pieza que
que hemos publicado hace unas semanas, veíamos que los efectos indirectos llegan a su pico entre 1 año y 1 año y medio después de recibir el shock, porque las empresas tardan tiempo en trasladarlo y lo van trasladando paulatinamente, no lo trasladan de golpe. Entonces tardan tiempo en verse el pico y además ese pico luego es persistente, ¿no? Y eso nos hace pensar que las dinámicas de la inflación pueden ser relativamente persistentes y ahí, pues de nuevo, una gran incertidumbre que tenemos es si se van a materializar o no efectos de segunda vuelta en la inflación vía márgenes o vía salarios. Es algo que estamos monitorizando de forma continua, pero que está por determinar. Y si me permites también, en relación también con el informe de estabilidad financiera que publicamos la semana pasada, pues evidentemente estamos viendo que sube la inflación, con lo que restas poder adquisitivo y renta real a los hogares, está subiendo tipos de interés, con lo que aumentas la carga financiera de los hogares y las empresas endeudadas. Bueno, tenemos que ver cuál es la capacidad de reacción o la capacidad de resistencia de estos hogares y de estas empresas y en qué medida pueden acomodar estos shocks en términos de consumo y de inversión. Hemos hablado ya en muchas ocasiones de la bolsa de ahorro que se ha acumulado desde el principio de la pandemia, que se ha acumulado de forma muy desigual. De nuevo, los hogares de rentas altas han acumulado la mayor parte de este ahorro. Bueno, hay que ver qué capacidad tiene esa bolsa de ahorro para impulsar el consumo a futuro. Y bueno, no sé, estas serían las principales fuentes de incertidumbre. Luego, si me permites, una pregunta que ha hecho el señor del Valle. Yo creo que la transición ecológica es innegociable. Estamos aprendiendo mucho y tengo que decir que si no aprendiéramos el trabajo sería bastante aburrido. Entonces, en el informe anual de este año hemos sacado precisamente un capítulo sobre la transición ecológica, tratando de enfatizar los distintos canales por los cuales afecta a la economía en su conjunto y a los hogares y a las empresas y a los sectores de forma muy diferente. Y hemos enfatizado precisamente este impacto muy heterogéneo. Y solo vamos a poder avanzar en esta transición ecológica si se tiene en cuenta y se responde a este impacto heterogéneo de muchas de las medidas que se han de adoptar para favorecer esta transición ecológica. Y en este sentido, y esto yo creo que es muy importante, Natalia lo ha enfatizado también, están los grandes conceptos y luego está la implementación. Y luego, ante estos shocks en gran medida desconocidos, yo creo que todo el mundo desea, pero nadie espera que la política económica de cualquier institución, organismo con mandato en política económica aciertes a la primera. Pero debe ser lo suficientemente ágil, lo suficientemente flexible y lo suficientemente riguroso para evaluar cómo están funcionando tus políticas y reajustarlas si es necesario. Entonces, por ejemplo, de hecho, Natalia, que colabora con nosotros en el Banco de España, tenemos varios trabajos. Por ejemplo, para favorecer la transición ecológica, uno de las palancas fundamentales es la electrificación del transporte, ¿no? Y en particular el coche eléctrico. Bueno, pues evaluemos en qué medida funcionan o no los incentivos que se han establecido para impulsar la compra de vehículos eléctricos en la economía española. Hemos publicado hace poco un trabajo. Evaluemos en qué medida el despliegue de inversiones renovables estimula el empleo en aquellas localidades. Este es un trabajo de Natalia. Me estoy apropiando Bueno, evaluémoslo y respondamos y ajustemos la política económica para adecuarnos a estos descubrimientos, ¿no? Si no, sería demasiado fácil. Natalia, para cerrar, también aprovechando la pregunta de David, interconexiones, sí. Es decir, las interconexiones yo creo que nos aportan seguridad de suministro a nosotros y a todos los demás, pues, puesto que cuando estamos interconectados somos menos vulnerables a shocks locales que se puedan producir y podemos compartir entre todos esa capacidad de generación eléctrica. Las interconexiones también contribuyen a la transición energética porque permiten, por ejemplo, el aprovechamiento de los vertidos renovables. En horas en las que en España tengamos excedentes de producción renovable, pues las interconexiones eléctricas y las interconexiones también de hidrógeno nos permitirán aprovechar esos excedentes y que la energía renovable o la electricidad con origen renovable que se produzca en España pues pueda ser producida en Alemania en forma de electricidad o en forma de hidrógeno, y eso pues también contribuirá a una mayor rentabilidad de esas inversiones y por lo tanto potenciará los incentivos a invertir en energías renovables. Por lo tanto, yo creo que interconectar nuestro país y que dejemos de ser una isla energética debiera ser, como creo que es, una absoluta prioridad. Natalia, Ángel, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que
Nos hemos pasado de tiempo, como suele ocurrir, pero es que la conversación daba para continuar aquí mucho más tiempo, ¿no? Para poder hacer sin duda otro observatorio. Os agradezco vuestra presencia aquí y sobre todo agradecemos a todas las personas que nos han acompañado y os emplazo a la próxima edición de este observatorio que ya tendrá lugar en 2023. O sea que felices Navidades a todos, ¿no? Y nos vemos el próximo año. Muchas Espero gracias. que Muchísimas repitáis. gracias.